Bienvenidos a Generación R, un podcast patrocinado por Rochas que quiere recorrer ese hilo intangible que une la vida de madres, hijas, amigas, tías, esa geografía emocional hecha de consejos, de recetas, de supersticiones que queremos dejar a las siguientes generaciones. Hoy tenemos con nosotros a Teresa Lobo Arregui, que es maestra de profesión, también fotógrafa y madre de 5 niños que han llegado a su vida de maneras muy distintas. Muy distintas. Estamos aquí para charlar hoy. Cuéntanos cómo han llegado. Encantada. Cómo ha llegado toda esta mezcla. Primero, ¿qué tipo de maestra? ¿Qué tipo de fotógrafa? Y luego seguimos con la otra Son como parte. 3 vocaciones, ¿no? Yo siempre digo que tengo una vocación como natural, que es la de ser madre, que desde pequeñita he querido ser madre. Y siempre que me preguntaban de pequeña ¿qué quieres ser de mayor? Siempre decía madre y profesora, en ese orden. No fue en ese orden en el que lo logré, primero me hice profesora. Soy maestra de educación especial. Llevo 20 años trabajando con niños con discapacidad, con grandes discapacitados, y es un trabajo que me hace súper feliz. Luego me hice madre, a la vez que iba siendo maestra me convertí en madre biológica y en madre adoptiva. 3 de mis hijos son hijos biológicos y mis 2 niñas nacieron, como les digo yo, nacisteis lejos y os fuimos a buscar. Y luego soy fotógrafa, que es la vocación que he adquirido a lo largo de la vida, que me apasiona y me encanta. Y un poco por mis hijos, que eran muy buenos modelos, y yo me empeñé en ser buena fotógrafa para ellos. Y lo has conseguido, porque... En eso estoy. Todos estamos aquí diciendo cómo consigue tener unas fotos familiares tan buenas cuando las nuestras siempre salen un poco como borrosas. O como claro, bueno, un niño que hay no trucos de pura técnica y luego hay mucho de que soy un poco pesada a veces. Me he ido relajando porque mis hijos no siempre toleran que esté con ellos detrás de la cámara, pero bueno, tengo buenos modelos, han tenido mucha paciencia conmigo y me ha encantado ir formándome como fotógrafa, y ahora trabajo también hago fotos para otras familias, que yo creo que cada profesional tiene que hacer lo suyo, y si no sabes hacer fotos, pues oye, que te los haga un fotógrafo, ¿no? Sí, o sea, que eso es lo bueno. Cualquier día te llamamos para Fenomenal. tener una decente. Ahí estaré. ¿Y qué es lo que te llamó la atención? Primero, de ser maestra, y más de educación especial, claro. Porque realmente tiene unas connotaciones y una entrega distinta. Sí, o sea, es una vocación más. Yo creo que cualquier maestro, cualquier profesor es un trabajo muy vocacional, pero la educación especial es un plus. Yo creo que siempre me han encantado los niños, y yo creo que he sentido debilidad por los que eran un poco más indefensos. Y bueno, los alumnos con educación especial o con necesidades educativas especiales son en la educación esos niños indefensos. Empecé en la educación no formal, yo trabajé en población marginal en Madrid, en barrios periféricos de Madrid, y también disfruté mucho esa época. Trabajé con población gitana, con inmigrantes, con mujeres, y la disfruté mucho, pero a mí los niños de discapacitados siempre me han gustado, y siempre he sentido como una atracción hacia ellos, y me hizo pues formarme más específicamente en eso, y los disfruto mucho, son mis niños. Y una se acostumbra a que los avances en educación especial son muy lentos, también trabajas mucho, tienes que ser una persona con paciencia. Luego la adopción también me hizo trabajar mucho la paciencia, pero la educación especial también, es decir, estás todo un año para que a lo mejor un niño te quiera dejar que te acerques a él, y el día que se acerca a lo mejor es el día antes de las vacaciones, ¿no? Pero lo has conseguido, y con eso ya te vas contenta. Entonces es otro ritmo, es una educación muy pausada y muy lentita, pero muy gratificante también. ¿Qué es lo más complicado para ti de esa parte de...? Pues antes de ser madre ya no lo recuerdo, pero después de ser madre lo más complicado es el trabajo con las familias. O sea, que te venga un niño, que nazca tu hijo o tu hija, y te digan y te den un diagnóstico, como los alumnos que tengo yo, que son con grandes diagnósticos, y todos tus planes se derrumben para generar unos nuevos, eso es durísimo. Y tú como maestra de esos niños, o con tutora si eres tutora, esas respuestas que les tienes que dar a las familias son durísimas, ¿no? Que te pregunten ¿cuándo va a leer? Y tu respuesta sabes que es nunca. Pero ¿cómo le dices a una madre o a un padre que su hijo, que le acaban de diagnosticar autismo, no va a leer nunca? O no va a hablar nunca, nunca se va a comunicar con ellos de la manera convencional como nos comunicamos todos. Desde que eres madre, eso es muy duro decirlo, ¿no? A una madre, tu hijo nunca va a hablar contigo, tu hijo nunca va a leer, tu hijo nunca va a andar, a lo mejor, a hablar.
Para mí eso es lo más duro, el trabajo con las familias. Porque ese diagnóstico lo hacéis vosotros, o sea, no, más que el diagnóstico, esa comunicación con la familia. Claro, el diagnóstico se lo han dado, se lo ha dado un médico, se lo ha dado un neurólogo, un neuropsiquiatra, y al centro en el que yo trabajo te vienen con ese diagnóstico y con la esperanza de que ellos van a dejar a su hijo o a su hija en el colegio y de que tú un poco lleves la contraria ese diagnóstico. Que no, a lo mejor el diagnóstico pone que no va a haber comunicación, por el diagnóstico que sea, y ellos vienen esperando que tú les enseñes a comunicarse. Y sí que lo vamos a hacer, pero no a lo mejor con un lenguaje verbal. El niño se va a comunicar con otras cosas, programas, con un sistema alternativo ahí, que tiene que aprender también la familia, porque son sistemas alternativos que no conocemos la mayoría de las personas y que su hijo va a aprender a comunicarse de otra manera y ellos también tienen que aprender. También me imagino que es que hay grados que, aunque tengas un diagnóstico determinado, puedes tener desde de aquí a aquí y con el desarrollo del niño que puedas avanzar más o menos. Me imagino que la esperanza siempre está en un punto y vosotros vais regulando un poco, contando, hay que regular, hay que ajustar, ¿no? las hay expectativas. Que regular, sí, y es muy difícil regular porque tú eres como la persona encargada del desarrollo del niño y no siempre se va a desarrollar como los padres esperan. Luego hay evoluciones hay niños que mejoran, igual que hay niños que también empeoran, que de repente adquieren el lenguaje y lo pierden porque su enfermedad es degenerativa, por ejemplo, que también pasa, ¿no? Al revés, que el niño va degenerando y al principio se movía y luego deja de moverse, que eso también es otra situación también durísima. Pero ahí estamos, por lo menos yo les digo, mira, yo quiero mucho les quiero mucho, les intento tratar con mucho cariño, yo creo que la alegría es fundamental y que hay que ser alegre y que hay que ser optimista, sin darles unas esperanzas que no se corresponden con la realidad, pero tampoco ser derrotista, ni es tu hijo, hay que quererle, vamos a enseñarle todo lo posible, vamos a hacer todo lo posible para que tu hijo sea feliz en el colegio, feliz en casa, y dadas sus circunstancias, que son las que son y que no podemos modificar porque no somos dioses. ¿Y qué le dirías a alguien que acaba de recibir un diagnóstico así? ¿Sabes? Es durísimo. No sé bien qué le diría, ¿eh? Yo creo que le mimaría mucho, le abrazaría, le reconfortaría, porque yo creo que no hay muchas palabras de ánimo cuando un diagnóstico es tan duro y tan no es nada que vayas a poder cambiar, porque son diagnósticos muy estáticos. Entonces yo creo que más que decir, estaría al lado de esa persona, le ayudaría con logísticas familiares, que no se tuviera que preocupar más que de asimilar la noticia, aceptarla, cambiar el chip y empezar a trabajar con su hijo, con su hija de una manera diferente. Porque hay una parte muy grande también que yo sigo a varias personas y tengo amigos que tienen hijos con diferentes grados y dicen que la parte de la burocracia, la parte de la logística, o sea, eso también les acaba agotando, o sea, que ya no solo es lo emocional y dar soporte, sino todo ese tinglao que rodea, que es agotador para pedir una subvención, para conseguir un andador. Pero si renovar un DNI hoy en día ya te lleva un par de mañanas, pues gestionar una discapacidad, un grado de discapacidad, unas ayudas, es un trabajo. Entonces yo en el colegio les digo, mira, es que lo menos que tengamos que pedirle a los padres, o sea, no les comamos la cabeza pidiéndoles grandes cosas, porque ya tienen bastante con todo lo que tienen en su casa y de burocracia. Las burocracias siempre son muy pesadas, en cualquier proceso, un proceso de adopción son infernales también. Y encima si estamos hablando de una familia que está con un diagnóstico tan duro, asimilándolo, vamos a aligerárselo lo más posible. Entonces, el colegio no puede ser otro sitio donde se encuentra una montaña de burocracia inmensa. Tiene que fluir. Lo importante es el niño, que entre en el colegio, que lo pasemos bien, que el niño esté atendido, porque al final es una atención muy física también con muchos alumnos, y que los padres estén atendidos y sobre todo dejen a su niño o a su niña y se vayan tranquilos a su casa. Que sepan que está en buenas manos, que no le va a pasar nada, que si son niños con crisis van a ser atendidos. Que te dé esa paz, ¿no? De decir, dejo a mi hijo en las mejores manos y me puedo ir a casa a pelearme con la burocracia, pero sé que él está en buenas manos. Eso es función de los profesores. Y tú me hablas también de la adopción, todo este trámite burocrático. Cuéntame, ¿cómo llegaste a decidir adoptar? Porque hay también mucho... Bueno, cuéntame. Yo cuando conocí al que ahora es mi marido, los dos, antes de hablar del tema hijos, ya los dos en nuestras independencias habíamos pensado en la posibilidad de adoptar. Entonces cuando los dos nos dimos cuenta que ese pensamiento lo teníamos los dos, fue como muy clarificador y muy gratificante también saber que por ahí podíamos ir los dos.
Pero bueno, nos casamos, enseguida llegó el mayor, que ahora tiene 15 años, yo me quedé embarazada enseguida y nació. Enseguida nació el segundo, y cuando nació el segundo ahí dijimos, paramos. Yo ya tenía 2 cesáreas, no quería volver a pasar por un proceso biológico, pero yo quería volver a ser madre y Carlos quería volver a ser padre. Entonces decidimos que era el momento de empezar un trámite de adopción. Y así lo hicimos. En ese momento la nacional estaba cerrada, entonces empezamos un trámite de adopción internacional. Y ahí te enfrentas con un muro de burocracia, lo que hoy es ley absoluta, mañana ni se acuerda la gente, cada día cambian las cosas. Te tienes que enfrentar con 2 burocracias, la burocracia nacional, nuestra, española, y la burocracia del país de origen donde van a nacer tu hijo o tu hija, que en este caso era Etiopía. Y en Etiopía, pues claro, con los recursos que puede tener un país como Etiopía, ¿no? En Addis Abeba, la capital, pues hay una oficina que se encarga de todo lo burocracia, todo, pero todo desde un DNI, una licencia de obras, todo lo hace un mismo organismo. No hay dinero, no hay recursos para más. Entonces, tu papel es uno más entre 1 millón. Pero claro, para ti tu papel es el papel, el que tiene que ver una persona y ponerle un sello. Entonces esa burocracia es durísima, durísima, porque son doble burocracia. Luego además me imagino que ya cualquier proceso de maternidad o de, la sensación de pérdida de control es muy grande. En el vuestro encima está fuera el control. Total. Y encima en manos de otras personas. Entonces tú lo único que quieres es llegar a un sitio y por el medio hay un montón de gente que tiene el control. Porque en una pareja que tienen sin problemas de fertilidad, pues es eso, ¿no? Claro. Tienes relaciones, 9 meses, 9 si meses, todo va bien. Si todo va bien, ¿no? Es un parto, una cesárea como malo, pero son 9 meses de proceso y un bebé, ¿no? Es una compensación bastante justa. En la adopción no, es un tiempo incierto, porque ni siquiera te dan un plazo de decir, bueno, son 5 años, pero son 5 años, venga, voy a apostar por 5 años. No, aquí no sabemos cuánto es. Nuestro proceso fue muy rápido. Te iba a preguntar cuánto tiempo fueron 3 años. 3 años y 3 años y medio. Y es rápido comparado como están ahora en algunos países. 3 años y medio. Claro, como todo en la vida con perspectiva. En ese momento 3 años y medio eran un mundo. Ahora que miro para atrás me parece poquísimo. Pero como en los dolores de parto. El momento en el que estás empujando es el dolor más insoportable de tu vida. A los 2 días con tu bebé en brazos y en tu casa se te ha olvidado. Bueno, con la adopción pasa un poco lo mismo, pero más ampliado, ¿no? En el tiempo. Pero se te olvida el proceso, se te olvida las noches sin dormir, porque resulta que va a haber un juicio y que si la jueza no se presenta tienes que volver a renovar todos los papeles y los papeles cuestan un dineral y los papeles hay que traducirlos a 3 idiomas y el traductor de amarico, que es el idioma etíope, pues no siempre está, aparte que es caro, todo el proceso es caro, cada pequeño tropiezo en el camino es encarecer el proceso. Entonces es verdad que se pasan muchos nervios, muchos nervios, pero es verdad que es un proceso también precioso porque tú te estás vinculando, cuando tú estás embarazada tú te vinculas con tu tripa y sabes que debajo de tu tripa hay un bebé y entonces es muy fácil vincularte cada patadita, ¿no? Es como la emoción de hoy mide tanto, hoy pesa tanto, y voy al ginecólogo y la veo, tengo suerte, ¿no? De notarla. Un proceso de adopción te estás vinculando con tu hijo, con tu hija en mi caso, que no sabes primero si ha nacido. Porque como no sabes qué edad va a tener, yo decía, es que a lo mejor mi niña ya ha nacido. O no. Entonces yo pensaba en ella y decía, y si no ha nacido, entonces pensaba en su madre. Decía, pues ahora hay una madre gestando a su bebé que va a ser mi hijo o mi hija en un futuro. Entonces es ese pensamiento un poco mágico, que yo digo que la adopción tiene mucho de magia, porque te estás vinculando con algo que desconoces en absoluto. Entonces yo creo que hay un mecanismo que tenemos las familias adoptivas, te empiezas a vincular al país de origen de tu hijo. Es una forma de vincularte a él de forma más abstracta. Entonces yo tenía la casa llena de mapas de África, de mapas de Etiopía, leíamos todos, la literatura etíope la leíamos, películas, madrileños por el mundo en Etiopía, toda la familia llamaba, Etiopía en Telemadrid, era como, pues te vinculas al país de origen, que es lo que tienes, ¿no? A lo que te tienes que agarrar. Te aprendes canciones, aprendes palabras, ya se me ha olvidado todo, pero aprendimos cosas. Y nosotros íbamos a viajar con nuestros 2 hijos mayores, decidimos que queríamos que viajaran con nosotros, entonces les involucramos también a ellos en la espera de su hermanito, su hermanita, tampoco sabe si es niño, si es niña. Bueno, y de repente un día suena el teléfono, claro, después de mucha espera. ¿Y qué tienes que hacer? O sea,
suena el teléfono y tienes... A ti ya te van diciendo que se acerca tu turno, esto es una lista. Tú sabes, y se genera un ambiente muy bonito con las familias que estábamos al final y, bueno, te conoces o haces por conocerte. Entonces, yo tengo grandes amigas de esos momentos, ¿no? Que estábamos esperando juntas. Pues como la amiga que puedes hacerte en la matrona, en los partos, en la preparación al parto, pues esto es igual. Y te dicen que se acerca tu momento, pero tu momento son 6 meses. Entonces, ese verano no nos fuimos de vacaciones, porque ¿cómo vas a gastar tus vacaciones para irte a la playa cuando a lo mejor te vas a Addis Abeba al mes siguiente? Claro. Y nosotros ese verano, la llamada fue en octubre, y nosotros ese verano ya éramos de los primeros, todavía faltaba. Y no nos fuimos de vacaciones en casa. No puedes comprar nada porque no sabes si te van a asignar un bebé o una niña de 3 años. Entonces, tampoco puedes preparar nada. Porque la horquilla de edad es tan... 0,3. De 0 a 3. 0,3, vale. Que puede ser 3 hasta 4. O sea, en realidad es de 0 hasta 4, claro, porque es de 3 y pico. Que es una diferencia claro, que compras distinta. Una cuna, una cama, Incluso compras pañales o no, o sea, es imposible. No puedes comprar nada, en realidad. O sea, todo tiene que estar aquí y aquí. Pero no puede haber nada material. Tienes que ser una persona con bastante, por lo que me estás diciendo, o el proceso te tiene que ayudar a soltar, ¿sabes? No claro, un gran controlador, porque un gran controlador en esa situación tiene que duro. sufrir mucho. Yo, que soy una gran controladora, sobre todo en lo relacionado con mis hijos, tú ahí haces un trabajo, la vida te pone a prueba y la vida te da unas lecciones que te espabilas. Porque a mí me hubiera encantado tener todo preparado, desde el nombre hasta la guardería. O sea, yo soy una madre muy organizada, muy controladora en eso, y aquí te pone a prueba. Y la paciencia es lo único que te salva, porque es que tienes que tener, pero una paciencia sana. O sea, no una paciencia de me muerdo las uñas y estoy con ansiolíticos todo el día. No, una paciencia de me relajo y disfruto del proceso, porque el proceso es precioso, pero eso no es fácil hacerlo. No es fácil, y yo paso por 2 procesos y me ha costado mucho. Pero tienes que hacerlo y por eso, ¿qué consejo darías? Yo siempre digo que disfruten del proceso. Qué fácil es decirlo, bueno, ya lo sé que es fácil. Es como decir, no te pongas la epidural, intenta parir sin ella. Es fácil decirlo, sí, pero yo te lo digo, ¿no? Yo diría, disfruta del proceso. Y el día que suena el teléfono, en el día menos pensado, yo estaba en el colegio trabajando. Un 13 de octubre sonó el teléfono y eran de la ECAI, que es la agencia con la que tramitas la opción, para decirnos que teníamos una niña que además para la sorpresa de todos tenía solo 3 meses, cosa que en adopción internacional es súper raro porque no hay bebés tan chicos, principalmente porque la burocracia no da tiempo. A lo mejor está abandonado desde el día que nació, pero como hay tanta burocracia van pasando los meses y el niño va creciendo. En el caso de nuestra hija Casilda, todo se dio muy rápido y a los 3 meses nos llamaron para decirnos que ya podíamos ir a buscarla. Entonces, esto fue en octubre, yo recibo la llamada, estoy en el colegio, salí como una loca gritando al pasillo. Todas mis amigas y mis compañeras sabían que esto podía pasar, ¿no? Tú te pones de parto y lo avisas, pues tú te llaman de la adopción y lo gritas, recuerdo ese momento, todas llorando, yo llamando a Carlos, porque me llaman a mí, pero ¿no? Llamando a mi familia. Todas mis compañeras a mi alrededor, el colegio se paralizó, los niños por ahí sin entender bien lo que pasaba. Fue un momento precioso. Y claro, ahí de repente te conviertes en madre, pero a lo bestia, porque es tu hija, ya tienes una foto, tienes un nombre, en este caso no, pero tienes unos cuantos datos y tienes una fecha. Y es el 27 de noviembre tenéis que estar en Addis Abeba. Y aún y todo pasan de ahí, o sea, un mes y medio. Un mes y pico. Eso claro. Tiene que ser muy duro. Claro, pero ahí tienes muchas cosas que hacer, porque ya hay una edad, hay un sexo, entonces ahí tienes que preparar todo, lo que a lo mejor en un embarazo preparas en 9 meses, ahí tienes 4 semanas para prepararlo todo, incluido sacar billete, buscar hotel, terminar de hacer burocracia, porque hay un montón de cosas que tienes que llevar a Addis, vacunarte, porque todo lo que caduca no lo puedes hacer antes, claro. Porque no sabes Entonces son 4 meses de vértigo en el que tienes que prepararlo todo, y nosotros viajábamos con 2 niños de 5 y 3 años también. O sea, claro, nosotros viajábamos con 2 chiquitines y nos teníamos que preparar para estar en Etiopía entre 20 y 30 días, que es mucho. Sí. O sea, hay años que me voy menos de vacaciones. O sea, y todo eso lo tienes que hacer en 4 semanas con los nervios de ya no puedo más, o sea, me quiero ir a Addis Abeba ya. Claro. Entonces, eso es verdad que ese último mes es un
es muy bestia. ¿Y una vez que llegáis allí? Pues una vez que llegas allí, del aeropuerto fuimos directamente al orfanato, a la casita donde estaba nuestra hija, y en ese momento la conoces, y claro, pues es un poco lo del parto, ¿no? Y ahí ya, como si hubieran sido 1000 años, o sea, los volverías a esperar. De repente todo encaja, la magia esa, ¿no? De la que hablo de la adopción se hace real, tú abrazas a tu bebé, en una situación muy extraña, porque nosotros llegamos a un orfanato en el que había muchos niños esperando sus familias y otros que nunca iban a tener familia, y llegas a un país muy pobre, ¿no? Te cambia mucho y dices, jo, mi hija, este es el país de mi hija, ¿no? Es un país al que yo ya voy a deber siempre algo, al que siempre voy a estar agradecida, y Etiopía es parte de nuestra familia y Addis Abeba es nuestro lugar. Y llegas al orfanato, te dicen, esta es Casilda, efectivamente, pues la recuerdas en la foto y bueno, ese momento en el que de repente los 4 nos dan a Casilda y estamos los 5 juntos por primera vez es, pues maravilloso. O sea, para mí más intenso que los partos. Todavía se me... Sí, o sea, sí. que el vínculo en sí, ese sí. momento, que mucha gente yo creo que tiene miedo, y el prejuicio es que cómo crear un vínculo, claro. ¿no? Incluso... A ver, luego hay que trabajarlo, pero también con uno biológico. O sea, yo no creo en la llamada esta de lo biológico. Yo tengo más vínculo a lo mejor con algunas amigas que con algunos familiares. Es decir, eso es así, nos pasa a todos, ¿no? No creo en esa llamada del gen. Sería absurdo que creyera yo en eso, porque tengo 2 niñas que genéticamente no son mías, pero son mis hijas. Entonces, te vincula. Todo ese trabajo que has hecho en la espera de vinculación, ahí tiene sentido. Porque tú llegas a un país al que quieres. Yo nunca había estado en Etiopía, pero tú llegas a Etiopía y lloras de la emoción porque estás en el país con el que tú llevas 3 años vinculándote y a un país al que amas en realidad, porque a través de tu hija has aprendido a amar ese país. Entonces tú abrazas a tu hija y en realidad es como si abrazaras un poco a toda Etiopía, ¿no? Porque es a lo que te has vinculado. Y esa noche es la más dura porque esa noche no te la puedes llevar. Entonces tú la conoces y te vas al hotel. Es verdad que nosotros, como nos íbamos con nosotros 2, pues también teníamos tantas cosas que hacer que tampoco te da tiempo a sufrir mucho esa separación, claro, que es de horas, pero bueno, cuesta. Y ya al día siguiente pasas por el juzgado a un trámite, el último trámite que tienes que pasar, que es la rectificación de la sentencia de adopción, y ya vas a la casita y te la llevas al hotel. Y ya es como cuando sales del hospital con un recién nacido que dices, pero nadie me va a decir qué tengo que hacer con este recién nacido, pues un poco igual. Llegas al hotel y con una niña de 3 meses. Miles de kilómetros. Claro. Y tú sola y en un entorno en el que no entiendes a nadie, y una niña que no es un recién nacido, que por pocos meses que tenga, cuando llegamos ya tenía 4, ya tiene 4 meses de vida, 4 meses de rutinas, 4 meses de vínculos. Casilda se había vinculado a sus cuidadoras. Yo recuerdo la llantina mía cuando yo me despedí de sus cuidadoras. Y eso también me ha pasado también con Daniela, con la quinta. El despedirme de sus cuidadoras a mí siempre me ha dado mucha pena, porque yo las debo mucho a esas personas, porque ellas cuidaron de mi hija el tiempo que yo tardé o que tardamos como familia en ir a buscarla. Entonces, por supuesto, estoy agradecida a la madre que la gestó, estoy agradecida a los que la cuidaron, estoy agradecida a la que la encontró. Hay mucha gente en el camino que yo estoy agradecida. Entonces, ese momento de despedirse de la casita, de hecho nosotros pedimos volver a ir antes de abandonar el país, a volver a despedirnos, porque nos parecía como muy... ¿no? Yo decía, si yo hubiera estado cuidando durante 3 meses a una niña, qué pena me da, aunque yo me alegrara infinitamente por ella porque se va con su familia, me daría mucha pena despedirme. Entonces, como que debíamos volver a despedirnos a la casita, ¿no? Y a sus cuidadoras. Y llegas al hotel y estás pues con una niña. En este caso nuestras dificultades eran menores. No es lo mismo llegar al hotel con un niño de 6 años que con una niña de 4 meses. Es verdad que no me puedo quejar. Pero bueno, tenía sus cosas, tenía sus manías y llega el momento que yo siempre digo que hay que desaprender para volver a aprender. Y a Casilda le teníamos que hacer desaprender algunas cosas, como que, por ejemplo, llorar sí que valía la pena y sí que tenía un sentido. No es lo mismo crecer en un orfanato en el que no se atienden los llantos, aunque estaban muy bien atendidos, pero no hay capacidad para atender a todos los llantos, y tú llegas a una familia y con 4 meses tienes que llorar.
y no solo es que puedas, sino que debes y que tienes que manifestarnos tus necesidades. Y bueno, pues tuvimos que todos un poco desaprender para volver a aprender. Sí, pero no hay hueco. Si aprendes sobre lo aprendido no queda tan bien. Hay que desaprender. En la vida a veces hay que desaprender para aprender lo nuevo. ¿Y cómo llegaron tus otros hijos? Los mayores. Los dos últimos. Después de la llegada de Casilda, yo me quedé embarazada. Fue una sorpresa felicísima de Mateo. Y además muy seguido, se llevan 18 meses, con lo cual fue un poco sorpresa. El día que celebrábamos el cumpleaños de Casilda, yo me enteré que estaba embarazada. O sea, Casilda tenía 1 año y yo ya estaba de 2 meses. O sea que fue muy rápido, pero felices. Mateo llegó pues con 2 hermanos blancos y una hermana negra al mundo. Y cuando Mateo era chiquitito, se abrió la adopción nacional. Yo ya sabía, yo tengo 3 cesáreas y yo ya sabía, igual que con Jaime, con el segundo, yo sabía que quería tener más hijos biológicos, pero que tenía que esperar y ahí empezamos el proceso. Cuando nació Mateo yo ya sabía que yo biológicos no quería tener más, pero yo quería tener más hijos. Y Carlos quería tener más hijos. Y al poco tiempo de nacer Mateo se abrió la adopción nacional, que es otro proceso totalmente diferente, y que se abre cada 7-8 años. Y de repente se abrió. Nosotros ya la edad marca un poco tu tope, en la maternidad biológica lo marca, pero en la maternidad adoptiva también marca. Y se abrió la solicitud y tuvimos que esperar a que Mateo cumpliera 9 meses, porque no puedes empezar un proceso de adopción antes de que tu hijo menor tenga 9 meses de edad. Entonces tuvimos que pararlo un poco y esperar a que Mateo creciera unos meses. Creo que tenía 5 cuando se abrió la solicitud, bueno, no me acuerdo exactamente, pero tuvimos que esperar un poquito. Y ahí nos apuntamos. Y ese proceso fue más largo, fueron 4 años. Y... Me parece todo como... Sí. Yo que he tenido muchos problemas para tener a mi hija, 6 años me parece un proceso larguísimo. Me imagino todos los años que me estás hablando tú, sumando tiempos de espera. Claro. O sea, te has tenido que educar esa paciencia y... Claro, pero yo les doy mérito a las familias que no pueden tener hijos y empiezan por la adopción, porque ahí no hay nada que te entretenga. Yo tenía 4 hijos. En el caso de Daniela, que es la última, era una espera muy acompañada y era una espera que no le doy ningún mérito. O sea, porque yo tenía 4 hijos ya y 4 hijos de los que ocuparme, a los que educar, 4 hijos que crecían, que tenían necesidades y teníamos que ir respondiendo a esas necesidades. Entonces era una espera como más tranquila, no era una espera ansiosa. Yo a lo mejor había trabajado ya la paciencia después del primer proceso y a lo mejor ahora soy mejor, sé esperar mejor, no lo sé. Desde luego he aprendido a tener paciencia. Pero se hizo una espera más dulce, por decirlo así. No la vivía con esa intensidad ansiedad. Y con esa necesidad de que quiero ya a mi hijo, ¿no? Que yo entiendo que una familia que no puede tener hijos, que 6 años, es que de verdad, pobres, es que tiene que ser durísimo. Yo ya tenía 4 hijos de los que disfrutar de la vida y de los que yo era plenamente feliz y lo soy. Pero claro, siempre estás con el run de tú sabes que hay un hijo ahí en camino. Y otra vez, la nacional todavía peor, porque ¿a qué te vinculas? ¿A tu país? Pero si ya estás vinculada, claro. No tiene mérito vincularse a España, y es todavía más incierta, porque ni siquiera sabes de qué color va a ser tu hijo o de qué raza va a ser tu hijo. Yo con Etiopía sabía que mi hija iba a ser negra. Y lo vivía con alegría, con emoción, con ilusión, pero en la nacional no sabes de qué raza va a ser tu hijo o tu hija. La nacional es mucho más incierta, aunque a priori no lo parezca. Sí, pero no, lo entiendo perfectamente, claro. Y tú puedes dibujar una imagen de Etiopía, en cambio, como esta la conoces y es tan mezclada, sí, tú, pues no. Claro. Aunque igual en Etiopía te puedes equivocar también, pero sí, la probabilidad era... Sería raro, la posibilidad es rara. Sí, y entonces llegó la más pequeña de llegó todas. Dani ya cuando estábamos a punto de... cuando la media de los 2 sobrepasa los 40, te sacan de la lista. Como que pierdes la oportunidad. Y nosotros, yo soy 1 año mayor que mi marido y ese verano salíamos de la lista y la llamada se realizó en mayo. O sea, de hecho yo ya, porque yo me adelantaba al drama, entonces yo ya vendí el carrito, doné la cuna, todo lo que había guardado durante 4 años, dije, mira Teresa, hay que empezar a soltar lastre porque va a ser muy duro que en agosto, el día de tu cumpleaños, te quiten de la lista, porque es así, el día que cumples, 40. Te sales de la media, adiós. Y entonces yo dije, hay que empezar a aliviar el dolor y no puede ser que todas las ilusiones el día del cumple como que todo se derrumbe, ¿no?
Entonces yo empecé a regalar las cosas, a vaciar el trastero y porque claro, esta vez sí tenía cosas que quedarme, ¿no? Por si acaso, de mis hijos. Y de repente en mayo sonó el teléfono, perdón. Y ahí estaba la llamada de que... Y la nacional sí que es venir mañana. No es tienes un mes. No, la nacional es más... De hecho, hay veces que es veniros ahora mismo. Y a veces es vente al hospital donde acaba de nacer tu hija, porque son abandonos hospitalarios y llaman, hay una lista y es ven a recoger que tu hijo tiene 3 días y te lo llevas a tu casa. En nuestro caso no fue así, era una niña que ya tenía 9 meses, por circunstancias ella había estado en una casa de acogida y tenía 9 meses, pero fue mañana ya está vuestra niña, mañana venís a conocerla. Y eso es una tarde que te da tiempo a ir a 4 tiendas, te dicen la edad, te dicen la talla, te dicen la leche que toma, en nuestro caso, y esa tarde, eso sí que es un torbellino, esa tarde lo compras todo. Te das cuenta que necesitas pocas cosas también. Pero... ¿Y qué tiene de bueno una familia, montar una familia así? ¿Qué crees que tiene bueno para tus hijos? Bueno, yo creo que a mis hijos les hemos demostrado con la práctica que el amor no entiende de genes y que la familia no entiende de genes, ¿no? Que el vínculo está por encima de lo físico y que yo estoy segura, tengo la certeza de que mis 5 hijos se sienten igualmente hijos míos, los 5 por igual, y que ellos se sienten hermanos por igual. Sobre todo, fíjate, para Mateo, que ya nació con Dani, con Casilda. Claro, Mateo llegó y tenía una hermana negra y 2 niños blancos, ¿no? Y en ningún momento ponen en duda de que si tú eres más hijo, que eso lo han mamado con una naturalidad. Y yo espero en un futuro pues, que eso les esté germinando cosas como la tolerancia, ¿no? Como el respeto a la diversidad, como el respeto a que el mundo es muy diverso y que tu hermana y tu hermano pues, son un poco todos. Quiero pensar que estamos sembrando esas cosas en ellos. Yo creo que sí. Porque ese sería uno de los consejos que a ti te parece que más vitales. Yo creo que sí, yo creo que el que no tengan prejuicios, ¿no? El que sea, que familia podemos ser todos, que te puedes vincular y amar a cualquier ser humano, indistintamente de dónde haya nacido, de cómo haya crecido, de cómo haya sido educado. Además creo que es como el germen de la paz. O sea, si tú creces con o sea, no puedes enemistarte tan profundamente con alguien con el que has crecido como hermano, ¿no? En el sentido amplio de la palabra sí. Hermano, ¿no? Creo que ahí hay mucho germen de paz. ¿Y esto viene, por ejemplo, de tu familia, de tus padres, de tu madre? Pues en mi familia no hay, o sea, sí que hay primos. Mi hermana tiene una niña adoptada también en Etiopía, casualmente. O sea, mi hija tiene una prima etíope también, un poco mayor. Pero yo creo que nos han educado mucho, sí, en la libertad y en el respeto. O sea, yo recuerdo a mi madre contar la anécdota cuando éramos pequeñas de mis hermanas, que son las que vienen después de mí, que son gemelas, que hablaban mucho de una amiga suya. Porque nuestra amiga Joana, tal. Y era como le contaban todas las cosas que hacía bien esta niña, tal. Y un día la conoció en la puerta del colegio y la niña era negra. Entonces mi madre pensó, me han dicho todo, me han dicho qué talla usa, me han dicho qué deportes hace, cómo se llama su madre, pero nunca me han dicho que era negra. ¿No? A mi madre siempre nos lo cuenta como me encantó es que pasara eso, porque para vosotras no era importante de qué color era esa niña, sino todas las otras cosas que esa niña hacía bien y por la que éramos amigas de ella, esa niña. Entonces, esas cosas yo creo que mi madre las ha hecho muy bien, aunque luego a lo mejor mi madre se quite mérito y crea que es cosa nuestra, por supuesto que no. Ese es cosa suya. ¿Ese es el mejor consejo? ¿Cuál es el mejor consejo que crees que has heredado de tu madre? Lo mejor que pues has heredado mi madre de ella. No da muchos consejos. Yo creo que mi madre ejecuta más con la práctica, pero sí que es una mujer tolerante 100%. Te vas a reír, pero en mi casa siempre había el mendigo del barrio que pedía a mi madre, le subía a tomar un café. La viejita que vivía sola y cogía fruta de la basura, que mi madre la tenía fichada, la invitaba a merendar y nos traía la fruta podrida y nos obligaba a comernos la fruta porque la había traído la señora. O sea, mi madre siempre ha sido una mujer tan tolerante y tan abierta y tan generosa, y eso no nos lo ha enseñado, hay que ser generoso, no, lo ha enseñado con su vida. Ella ha sido muy generosa y lo es. Entonces, que es así como se enseña realmente, claro, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, por eso no es de consejos, porque yo nunca le he oído decir a mi madre, tienes que ser generosa, Teresa. No, ella ha sido generosa delante mío. Yo creo que esa es la clave, ¿no?
Yo estoy aquí porque este perfume, que es Agua de Rochas, es el perfume que a mí me transporta directamente a mi infancia y a esos momentos de estar en casa. ¿Cuál es tu momento de estar en casa? ¿A qué huele ese pasado? ¿Y a qué huele tu madre, tú, tu casa? Bueno, a mi madre huele a Rochas y de hecho yo cuando me lo pongo y cuando me lo he puesto ahora al venir, es el perfume que yo robé a mi madre. O sea, el primer perfume que yo robé, que ya no era la colonia de niño pequeño, sino ya es la colonia que yo le robaba a mi madre. Claro, que ya te hace sentir, ¿no? Eso y tener tu primer bolso es como ya soy mayor, ya uso colonia. Y es la colonia que yo le robaba a mi madre, porque ya la tenía en su armario, y es la colonia... Es el primer olor que yo recuerdo como de yo mayor, que era oler a mi madre. Es verdad que mi madre luego ha pasado por muchos diferentes olores, pero yo huelo Rochas y huelo a mi madre. Parece, o sea, es increíble, pero nos pasa mogollón en los podcasts esto, ¿Sí? Que parece que es porque está patrocinado, pero realmente no lo habíamos hecho. Pero es que es un olor que en España se ha impregnado así. Hay una generación de hijas y llegas a un ascensor que vamos y dices, al pasado. Huele a Rochas, ¿no? O sea, es un olor, aunque no lo uses, sabes que huele a Rochas. ¿Y ahora a qué huele tu casa? ¿Qué quieres que huela? Pues ahora huele a muchas cosas, huele a colegio, huele a... ahora tengo la suerte de que huele mucho a campo porque hemos decidido hacer las maletas, dejar Madrid e irnos a vivir al campo. Entonces ahora huele a campo, huele a limpio, huele a hierba recién cortada, también huele a chimenea, huele a colores como a olores muy primarios, ¿no? Muy de la naturaleza. Ya, sí, estos son los... Y ojalá sean los que recuerden mis hijos. Ojalá. Los que estamos teniendo ahora en casa, sí. Bueno, me parecen unos estupendos olores, sí, para sentirse a salvo. Sí. Un olor como un olor a sopa, un olor que te haga sentir como bien, como aquí me puedo quedar un rato porque aquí estoy a gusto. A cobijo. Sí. Pues nada, Teresa, ha sido todo un placer charlar contigo. Muchas gracias por tu generosidad y porque seguro que mucha gente que está en un proceso de adopción o de pensar si se anima o no, seguro que les animas a disfrutar del viaje. Que sean optimistas y que disfruten del viaje, que es una gozada. Pues nada, todo un placer. Ánimo. Muchas gracias. Esto ha sido Generación R. Est-ce que tu m'aimeras?